México está temblando en este momento porque acaba de confirmarse algo que nadie en el gobierno quería que saliera a la luz. La red de corrupción más grande dentro de la Marina en toda la historia reciente del país sigue creciendo, y esta vez los nombres involucrados llegan hasta la cúpula naval. Estamos hablando de casi 40 militares de alto rango, sobrinos de un exsecretario de Estado, buques cisterna cargados de combustible ilegal, y dos muertes que la propia autoridad ya no se atreve a llamar coincidencia. Estas detenciones que se anunciaron el día de ayer vienen de... Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen un buque que fue investigado, un buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible. Si pensabas que la corrupción en México ya te lo había mostrado todo, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar reescribe las reglas. Todo comienza con un nombre que hoy resuena en cada noticiero: Huachicol Fiscal. No es el robo de combustible que ya conocías, el de las tomas clandestinas y las mangueras en la carretera. Esto es otro nivel. Esto es contrabando institucionalizado, operado desde dentro de las aduanas marítimas del país, con la complicidad de quienes debían impedirlo. Y el problema que nadie ha podido resolver hasta hoy es este: ¿cómo es posible que una red de corrupción de esta magnitud haya operado durante años, moviendo buques enteros cargados de combustible ilegal por los puertos más vigilados de México, sin que absolutamente nadie la detuviera? En unos minutos vas a descubrir quién estaba detrás, cómo lo hicieron, y por qué el caso que se anunció como un golpe histórico contra la corrupción hoy parece estar apagándose en silencio. Todo salió a la luz en septiembre de 2025, cuando el gobierno mexicano anunció, con bombo y platillo, la detención de 14 personas, entre ellas 5 marinos en activo, un marino retirado, 5 exfuncionarios de aduanas, 2 empresarios y un exjuzgador, todos señalados por operar uno de los esquemas de corrupción más sofisticados que ha visto la Marina mexicana. Y esto no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir el nombre del hombre que, según las investigaciones, lideraba toda la operación desde dentro de la propia Armada, y cómo su apellido lo conecta directamente con el poder militar más alto del país. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento, porque aquí te contamos los casos de corrupción y crimen organizado más grandes de México, con el detalle que no vas a encontrar en ningún otro lado. El cerebro señalado de toda la red se llama Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, excomandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta. Y aquí viene el dato que cambia todo. Es sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Es decir, no estamos hablando de un oficial cualquiera enriqueciéndose a escondidas. Estamos hablando de alguien con línea directa a la cúspide de una de las instituciones más poderosas de México. La organización criminal que él encabezaba tiene nombre propio. La conocen como Los Primos. Y el apodo no es casualidad, porque dentro de esa red también aparece su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien hasta el día de hoy sigue prófugo de la justicia. Pero eso no es todo. Lo que la Fiscalía General de la República ha ido documentando mes tras mes es una operación que no se limitaba a un puerto ni a un par de cómplices sueltos. Se trataba de un entramado logístico completo, diseñado para mover buques cisterna cargados de combustible de contrabando hacia territorio mexicano sin levantar ninguna sospecha. Según las indagatorias, los hermanos Farías Laguna habrían facilitado el desembarco de 31 buques con combustible ilegal en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, solamente entre 2024 y 2025. 31 buques. Piénsalo un segundo.
Eso no lo logra una sola persona corrupta. Eso requiere una red completa, silenciosa y protegida desde adentro. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura, porque las autoridades descubrieron que esta red no solo compraba silencio con dinero, la compraba con poder. De acuerdo con reportes de investigación, los Farías Laguna habrían logrado infiltrar hasta la propia unidad naval de inteligencia, colocando ahí a contraalmirantes que, según se documentó, llegaron a investigar a civiles y hasta a otros militares sin que el jefe de esa área lo supiera siquiera. Es decir, la organización criminal no solo operaba dentro de la Marina, operaba usando a la propia inteligencia naval como herramienta personal. Todavía no te he contado la parte que más ha indignado a la opinión pública en México, y es el dinero, porque estos no eran sobornos discretos de unos cuantos miles de pesos. Se ha señalado, por ejemplo, que un contraalmirante que administraba la aduana de Manzanillo habría recibido hasta 8 millones de pesos mensuales, tan solo por facilitar el ingreso de la mercancía ilegal. Y otro mando, encargado de la aduana de la Ciudad de México, habría llegado a recibir 5 millones de pesos al mes. Estamos hablando de sumas que ni siquiera los altos ejecutivos del sector privado ven en México. Y todo ese dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera, se habría transformado en depósitos en efectivo, propiedades de lujo, autos de alta gama y hasta seguros de vida, con primas que ningún salario militar podría jamás justificar. Pero si esto ya te parece grave, espera, porque justo cuando crees que ya lo sabes todo, ocurre algo que nadie esperaba. La Marina, en un intento por controlar el daño, decidió dar de baja a 4 de sus elementos vinculados directamente al escándalo. Entre ellos, por supuesto, los hermanos Farías Laguna. El vicealmirante Manuel Roberto se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde septiembre. Su hermano Fernando, en cambio, sigue sin ser detenido. Está prófugo. Y aquí viene un detalle que muchos mexicanos consideraron una burla. Se confirmó que alcanzó a cobrar su quincena completa el 15 de septiembre de 2025, apenas días antes de que se activara formalmente la investigación en su contra. Hoy enfrenta un proceso por deserción, pero gracias a una suspensión judicial, continúa recibiendo el 30% de un salario que superaba los 127,000 pesos mensuales. Prófugo, señalado de liderar una red de contrabando multimillonaria, y aún así, cobrando. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir por qué 2 marinos que estaban directamente conectados con esta red terminaron muertos, en circunstancias que la Fiscalía ya no está dispuesta a seguir llamando casualidad. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es la parte más perturbadora de todo el caso Huachicol Fiscal, y no querrás perdértela. Aquí es donde el caso deja de ser solo corrupción y empieza a oler a algo mucho más siniestro. La Fiscalía General de la República está investigando actualmente a un capitán de corbeta retirado, conocido en los expedientes como el Capitán Sol, por su posible relación, directa o indirecta, con la muerte de 2 marinos que estaban ligados a esta misma red de Huachicol Fiscal. Según la carpeta de investigación, cuando comenzaron las primeras detenciones dentro del esquema de corrupción, este ex capitán habría amenazado a 2 oficiales de la Armada con un mensaje escalofriante: tú o tu familia. Días después, ambos oficiales aparecieron muertos. Uno de los casos fue clasificado oficialmente como suicidio, el otro como un accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. 2 muertes. 2 etiquetas oficiales que, según las nuevas líneas de investigación, hoy están siendo revisadas absolutamente desde cero. Y todavía queda algo más por revelar, porque uno de esos 2 oficiales trabajaba como subadministrador de operación aduanera en el puerto de Manzanillo, uno de los puntos que la propia investigación federal ya había señalado como estratégico dentro de la red de contrabando. Es decir, no era cualquier marino, era alguien que probablemente sabía demasiado.
A pesar de la magnitud de todo lo que te acabo de contar, hoy, meses después de aquel anuncio que el propio gobierno llamó un golpe histórico contra la narcopolítica y el contrabando de combustible, el caso parece estar perdiendo fuerza. De acuerdo con reportes recientes, la investigación languidece dentro de la Fiscalía General de la República, mientras crecen las dudas sobre el verdadero tamaño del desfalco. Algunas estimaciones preliminares y sectores de la oposición sostienen que el daño a las finanzas públicas podría superar los 600.000 millones de pesos. Una cifra que hasta la propia Secretaría de Hacienda ha reconocido no poder cuadrar todavía con exactitud. Y aquí es donde este caso se conecta con algo todavía más grande, porque documentos filtrados apuntan a que altos mandos militares y de inteligencia ya tenían conocimiento de estas operaciones ilícitas en las aduanas mucho antes de que el escándalo estallara públicamente. Lo que significa que, si esas versiones se confirman, la corrupción no habría sido responsabilidad de un puñado de marinos ambiciosos, sino de una estructura mucho más amplia que decidió mirar hacia otro lado durante años. Entonces, volvamos a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cómo fue posible que una red de esta magnitud operara durante tanto tiempo sin ser detenida? La respuesta que hoy arrojan las investigaciones es tan simple como perturbadora, porque quienes debían detenerla eran exactamente quienes la protegían. Desde mandos navales que cobraban millones por mirar hacia otro lado, hasta una unidad de inteligencia presuntamente utilizada para blindar a los responsables, pasando por muertes que ya no se explican con la palabra coincidencia. El caso Huachicol Fiscal comenzó como un escándalo de contrabando de combustible. Hoy se ha convertido en uno de los espejos más incómodos del poder en México. Si esta historia te dejó tan inquieto como a nosotros al investigarla, imagina todo lo que seguimos descubriendo semana tras semana sobre los casos de corrupción y crimen organizado que sacuden a este país. Este canal existe precisamente para eso, para contarte con datos, nombres y hechos lo que muchos prefieren dejar pasar. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima entrega de esta historia que, todo indica, todavía está lejos de terminar.